Say that you remember. Cafecito. Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos quienes se vienen uniendo. Vamos a dar inicio a un nuevo en vivo muy en breve. Hola, Pau. Díaz Torres, bienvenido. Tío Pelado también, siempre ahí. La ruta del Nipple. Hola, hola. Vamos a invitar a Daniel. Ahí le enviamos el correspondiente, la correspondiente solicitud. Ahí, sí. Bueno, Don Daniel, ¿cómo está? ¿cómo estás tú, don Daniel? Tocayo. ¿Cómo está tío Diluvio? Bien, hay sol hoy día en el diluvioso sur, así que no es tan diluvio hoy día. No estaba tan diluvioso y este año ha llovido harto, ¿no? No sabría decirte, porque como estoy encerrado este año y aquí en los departamentos no se escucha si llueve afuera o no, da la sensación de que no ha llovido tanto, pero en realidad sí Ya. ha llovido. Pero son pocos los días que yo recuerdo, no, si ese día en realidad estaba lloviendo fuerte porque se escuchaba, pero en realidad puede estar lloviendo afuera, abro la ventana y ahí recién me entero. Entonces, es un poco confuso. Oye, hay mucha gente que se nos une y que se ha unido constantemente, los vamos a ir saludando enseguida mientras se viene uniendo más y más gente. La ruta Oye, del igual Nilo, aquí, de mesa, todos ya clásicos aquí. me siento como famoso estando invitado Sí, con tío Diluvio. Sí, pero hasta sí. cierto punto ya hay fama y recorrida. Sí, pero es que la fama de Observatorio del Juego es distinta, po. Distinta. Por ejemplo, mi cuenta personal, sigo a la chilena jugona y que Ah, está Eliana. saludando. No, no sé a qué Daniel, porque son los dos Danieles, pero uno se siente famoso, no, famoso aquí, en el mundillo de los juegos de mesa, quizás. Observatorio puede ser más reconocido como en otro ámbito, no sé. No, La pero la ruta del idea es Nürburgring por ahí también. unir esos mundos. Y en eso hemos Por- estado, pues tratando de unir los mundos de los juegos, de la educación. Hay harto ahí para conversar. Bueno, para quienes se vienen uniendo, por cierto, y para quienes están al tanto de estas transmisiones, estamos hace ya varios meses hablando de aprendizaje basado en juego, desde diferentes disciplinas, diferentes dinámicas. Y la idea es hoy día poder un poco hablar de crear para aprender, diseñar juegos y actividades lúdicas para la comunidad escolar. Entonces, Ujú. mucha gente que viene del rubro de la educación o que vienen del rubro de los de lentes de mesa, el rubro de los lentes de mesa iba a decir. Hola Marco, me imagino que Bueno, estás por ahí. nosotros calificaríamos ahora por lentes, por lo menos Sí, hay de que tener hecho, lentes para estar en lentes de mesa. estamos usurpando el nombre de lentes de mesa en este momento. Saludos al Marco y al Luquita. Mila también, Parra, que siempre se une. Lili Hay Parra harta también. gente que se une. Hay un par Buena, de preguntas también ahí que tenemos para responder, así que vamos bacán. a dar un par de minutillos al resto de las personas para que se unan. Mira, estoy viéndome en el celular ¿Ya? y atrás se ven unos jueguitos, mire. No tanto como tu ludoteca que vi que hace poquito la ordenaste, pero se ven unos póster. No sé si te fijas ahí que está Sí, Vertebrae y Brincaflor, que son unos ya. jueguitos que desarrollamos junto con la caja lúdica, Ah, Observatorio, Rodrigo y Gianfranco, que fue una convocatoria que se hizo y que se va a seguir haciendo de ujú. juegos para el aprendizaje. Pues entonces ahí salieron unos print and play y además en el mediano plazo van a estar, algunos de esos juegos, los finalistas van a estar en juegos físicos. Así que eso Súper. va a estar bonito. Qué bueno. Hay hartos creadores también emergentes en Chile, así que también es interesante ese espacio que se está dando. Mm, Más si son sí, enfocados a educación. claro. ¿Qué es lo que Observatorio del Juego intenta hacer o sabe hacer? Súper. Volvemos a dar la bienvenida entonces a las que se van uniendo para hablar hoy día de crear para aprender, Crear para diseñar juegos aprender. y actividades lúdicas para la comunidad escolar. Quizá para empezar, como bien tú decías, hay harto tiempo aquí, harto camino recorrido, pero quizá no todos te conocen muy bien, no Ajá. conocen muy bien el trabajo del Observatorio del Juego, que sería interesante conversar ahí un poquito de eso para que nos conozcamos más en detalle. Ya, pues. Me presento entonces, mi nombre es Daniel Barría, soy el director ejecutivo de la Fundación Observatorio del Juego, que nace
por ahí por el 2015, a partir de la experiencia del uso del juego en contexto de aprendizaje, una experiencia media casual, en el Ujú. sentido que no es que nosotros estuviéramos buscando usar el juego como una oportunidad de aprendizaje, sino que a través de un amigo que aprovecho y que siempre intento hacerlo, que aprovecho de darle los verdaderos reconocimientos, es Alejandro Díaz, el máster, Ya. que fue él el que nos propuso, porque la fundación, porque Observatorio del Juego es parte de otra, de una fundación mayor, y esa fundación es sostenedora, administradora de un colegio en Puente Alto. Ya. Entonces, el Alejandro Díaz nos dijo, oye, hagamos un taller con tus estudiantes usando Isla Prohibida, entonces trabajamos liderazgo, trabajo en equipo, qué sé yo. Y le dijimos, ya, veamos que funciona, y nos dimos cuenta que funcionó mucho, y empezamos a ocuparlo para distintas cosas, y en esas circunstancias de la vida se fue como complejizando, y de este colegio nace una nueva fundación, nos ganamos unos fondos y nos pusimos a investigar. Porque ahí Ujú. nos dimos cuenta que claro, el juego con potencial, o sea, tiene un potencial de aprendizaje indiscutible. Al final yo creo que Lego se encargó de convencernos a todos, y que es cierto, pero que su campaña de marketing de Lego ha sido muy buena, en que jugar y aprender es posible y que puede ser la misma cosa. Entonces, al principio nosotros nos definimos como un centro de estudio, porque empezamos a investigar qué tipo de juegos existían, qué tipo de juegos de mesa habían, y había como súper poca, de hecho todavía, investigación, literatura, pero al rato nos dimos cuenta que no queríamos ser un centro de estudio así como tradicional, Ujú. sino que lo que queríamos era formar docentes, pensando en usar el juego como herramienta, como una nueva estrategia, porque claro, está súper bien escribir paper y qué sé yo, no estoy en contra de eso, pero al final lo que nosotros buscamos es llevar esa investigación, ese aprendizaje a la realidad concreta de las salas de clase. Y para Sí. eso tomamos un giro y decidimos dedicarnos a la formación de profesionales de la educación. Y en estos años hemos implementado más de 300 ludotecas a lo largo de Chile, en colegios, centros comunitarios, cárceles, en Sename, o sea, muchísimas ludotecas, y además en estos años también hemos tenido un crecimiento que jamás lo imaginamos. Tenemos operación en Perú, tenemos una operación, partimos este año en México, eh, hemos trabajado en Kenia, hemos trabajado en Haití, Ujú. estamos diseñando estructura y estrategia para hacer intervención en Colombia. Tenemos alianza de investigación en Colombia, en Argentina, en Costa Rica, en España. Y pucha, todo eso no tiene tanto que ver con que nosotros seamos tan buenos, sino que tiene que ver con, yo creo, con la magia que hacen los juegos en definitiva. Los Súper. juegos generan y tienen una magia, y había un espacio ahí como que nadie se hacía cargo de formar a otros profesionales para poder usar el juego como herramienta de aprendizaje. Así que en eso hemos estado estos últimos años, y el crecimiento ha sido, jamás pensamos que íbamos a implementar tantas ludotecas y que nos iban a invitar de tantas partes, tantos famosos como los diluvios lúdicos y cosas así. Que es igual parte del auge que tienen los juegos de mesa el día de hoy. Sí, Y claro. O sea, validando dentro del contexto, sobre todo en pandemia, que de hecho hay una conversación ahí más adelante de lo que viene en Ludópolis, que va a estar hablando un poco de eso. mira, Me parece Ludópolis, el primer Ludópolis fue hace 3 años. 2 años, si no me equivoco. Claro, el año pasado no hubo, claro, 2 o 3 años. Y la Ajá. evolución que ha habido entre esos, de la primera vez que ellos puse en el primer Ludópolis, de lo de ahora, o sea, el desarrollo, la cantidad de juegos disponibles. eh, Me acuerdo perfectamente que cuando fuimos, fui yo porque fui con el Pancho, un chiquillo que trabajaba con nosotros, que hoy día vive en La Serena. Ujú. Cuando fuimos con el Pancho, eh, recién estaba partiendo Fractal. Mm. Y no es hace tanto tiempo, eso no es hace tanto tiempo. Claro. Y la cantidad de juegos que han salido, y de todo tipo, ha sido gigante.
Y no tan solo la cantidad de juegos, sino que la investigación, lo que nosotros mismos hacíamos hace 2 años atrás, era, pucha, súper distinto a lo que hacemos ahora. Súper. Oye, para quienes se vienen uniendo, por cierto, los saludamos también cordialmente. Hay incluso algunas preguntas que ya nos van dejando, las vamos a ir respondiendo también porque hay preguntas que nos dejaron previamente. Que Bueno, vamos a hablar hoy día en particular de crear para aprender, diseñar mira, juegos y actividades lúdicas para perdón, la Daniel, comunidad. nosotros nos conocimos hace 3 años, ¿no? En la Santo Tomás, así En la es. Santo Tomás, hace 3 años. Sí, me acuerdo Imagínate, o muy, sea, ha muy bien de ese pasado día. muchísima agua. Estábamos en una sala que tenía unos pisos muy altos y era un poco incómoda. Sí, éramos como 15 Pero personas, 12 personas sí, más o como menos. 15 personas. Sí, más o menos. Sí, ahí empezamos a descubrir que efectivamente había más gente interesada en esto de los juegos. Claro, pues y ahí está Juan Salazar, tú, y así nosotros en esos viajes, periplos por Chile, hemos conocido a un montón de gente, como tú, no sé, pues, un montón. Oye, por cierto, a propósito de Pancho y La Serena, Nico Velas nos pregunta, ¿hay iniciativas así en La Serena? De lo que Ahí, estabas sí, conversando. nosotros, justo el 30 de septiembre del año pasado, nosotros hicimos un taller en La Serena con la Universidad de La Serena. Javier, oh, no me puedo acordar del apellido, Javier, que tiene una fundación, chuta, soy pésimo para los nombres, pero Javier, que hacía ¿Ya? clase, un curso de juego en La Serena, un curso universitario de Ujú. juego en La Serena, nos invitó a hacer una clase, dimos una charla para colegios, y en colegios de Coquimbo, La Serena, de hecho mañana tengo una reunión con un colegio de Vicuña, entonces ahí deben haber una, no sé, 10 ludotecas en colegio en Súper. Vicuña, y el Javier, chuta, no me acuerdo el apellido de Javier, y no lo puedo buscar en el celular porque estoy transmitiendo. Pero Javier, al menos el año pasado, hacía una clase de diseño de juego de mesa en la universidad. Eh, entonces, La Serena, de hecho en La Serena hay un polo como más o menos grande de cosas, pues tienen un grupito ahí de diseño, hay unas tiendas bien potentes. Súper. Mire, de Castillo Games dicen por aquí desde Coquimbo son una inspiración para nuestra tienda que está recién comenzando. Es igual de Bueno, interesante, ¿eh? La cantidad de tiendas que han ido apareciendo a lo largo y ancho de un Chile. ¿Eh? montón, montón. Ahora, antes, no sé, habían las típicas tiendas que estaban en Providencia. Ujú. Juan, La Guarida es una tienda emblemática, de las primeras, de esos viajes que hacía, eh, ¿cómo se llama este cabro de Devil? Matías Arjona. Como que desde Ujú. esa época, cuando Matías Arjona salía a recorrer tiendas, Juan Salazar es de los primeros. 14 años tiene la guarida. Sí, pues imagínate. Oye, Daniel, por cierto, ¿ustedes como observatorio nacen desde los juegos de mesa? ¿Hablan más del juego de forma genérica? ¿Cómo Bueno, se forma ahí ese concepto? Porque hablar de juego es hablar de muchas cosas. sí. Mira, nosotros tendemos a usar el juego de mesa por distintas cosas. Una es porque tiene, no es que los videojuegos no nos gusten, pero el juego de Ujú. mesa tiene una ventaja, bueno, depende de quién lo diga, pero para nosotros tiene una ventaja eh, que es vinculante, ¿sí? Que tiene que pasar esto, mirarnos a la cara, Ujú. tienes que aprender a modular tus reacciones. Hay un montón de cosas que lo presencial tiene, no necesariamente el juego de mesa, que lo presencial. Yo siempre cuento la historia de que yo era jugador de Magic y en mi tiempo iba con mi carpeta en micro amarilla, obviamente a Providencia o al centro, ese edificio que está ahí en Ahumada, a cambiar cartas, ¿sí? Ujú. Y al final ahí se desarrollan muchas habilidades, po, desde planificación, porque no solo tiene que ver con el juego, sino que planificación, qué micro va a tomar, cómo lo va a hacer, pedirle permiso a tu mamá, ir a negociar, pensamiento crítico, aprender tus cartas, poder de negociación, hay un montón de cosas que la presencialidad tiene. Y nosotros nos gustan los juegos de mesa justamente por eso, por lo presencial, porque refuerza estas habilidades socioemocionales, de encuentro entre personas, ¿no? Que el videojuego, de alguna forma también lo tiene, que Ujú. el videojuego de alguna forma también lo tiene, pero de una forma distinta, ¿sí? Eh, La y diferencia es que claro, sea siempre de lo digital y lo análogo. claro, claro. Y hay cosas que, mire, está empático, debe ser el pato.
Que un juego, por ejemplo, como que pueden desarrollar otras habilidades. Insisto, no es que a nosotros nos guste el juego, solo el juego de mesa. Existen muchos otros tipos de juegos, no solo videojuegos, juegos de mesa, eh, sino que, mm, sino que juegos de patio, juegos de activaciones, juegos simbólicos. Hay un montón de tipos de juegos, pero el juego de mesa tiene esta posibilidad que a través de su mecánica, dinámica y la estética puede vincularse a objetivos de aprendizaje, ¿sí? Eh, y esa capacidad de vincularse más fácilmente a objetivos de aprendizaje y también la facilidad que tiene el juego de mesa de poder editar de alguna forma las reglas. Mm, Entonces, no sé, un profesor, un educador podría usar, o sea, de hecho, se usa mucho Dixit para otras cosas de las que Dixit no fue diseñado. Mira, digo Dixit está aquí, lo tengo aquí, y tú puedes usar estas cartas como, yo soy psicólogo de profesión, entonces pueden ser proyectivas y no necesariamente para presentarte, para conocer a otro, para reflexionar sobre una emoción. ujú. Entonces esa flexibilidad y adecuación que uno puede hacer a partir de un juego de mesa también lo hace más fácil de poder vincularlo, de poder llevarlo a la sala de clases. Entonces por eso nos gustan tanto los juegos de mesa, Súper. pero no solo los juegos de mesa. Exacto. Que a propósito del tema del día, en esto de crear para aprender, en el proceso, ¿tú cómo lo describirías? ¿Como un juego y a ese juego le buscas qué se puede aprender a través de él? ¿O es más bien al revés, un aprendizaje y tú buscas un juego que podría llegar a ser enseñado? No sé si me explico bien. ¿Qué va primero, el aprendizaje o el juego? Esa es la pregunta. Eh, no lo sé. No, Ah, no depende lo también sé, del que era el depende. creador. Depende, porque, claro, ¿cuál fue la intención del creador? Yo estaba un poquito preparado, dejé algunas cosas aquí cerca de mi mesa. Y mira, este juego explitísimo. Es un juego que no es no muy comercial en tienda, pero es un juego que en el desarrollo de su mecánica y de su temática, el autor propuso conceptos educativos. Por Ujú, ejemplo, para hablar de pizzas, pone un cuarto de champiñón. Entonces, cuando tú vas a hacer una pizza, siempre se habla en lenguaje fraccional, porque comes media pizza, un cuarto de queso, medio de tomate. Entonces, en este caso, este autor decidió incorporar un objetivo de aprendizaje en la mecánica del juego. mm, Y eso sería, según algunos autores, un juego serio. Yo encuentro muy malo el concepto de juego serio, pero en el fondo es un juego con objetivo de aprendizaje. ujú. Eh, entonces, claro, hay autores que hicieron justamente eso, que lo hicieron, crean juegos pensando en un objetivo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, la relación entre la mecánica, la dinámica y la estética genera un resultado, ¿sí? Y hay un marco de referencia que en inglés se llama MDE y que en español se llama, o sea, MDA, pero en español se llama MDE porque es mecánica, dinámicas y la estética. Y a partir de la interacción de esas tres cosas genera un resultado, ¿sí? Y ese resultado podría ser un objetivo de aprendizaje. Eh, y en esa ventanita del podría es donde se pueden usar los juegos con potencial de aprendizaje. Como por ejemplo el Dixit, yo creo que es evidente que el autor, que es el mismo autor de Feelings, que es un muy Ujú. bonito juego para hablar de experiencia, o sea, de emociones, perdón, no diseñó Dixit con propósito de aprendizaje, pero sí creo que diseñó Feelings, que es un juego que está ahí, que en la guarida lo tienen. El Juan me confirmó hace un ratito que es un juego que está. Que yo Hoy creo día que ese mañana juego sí llegó. fue diseñado con algún propósito de aprendizaje. Y entendiendo el propósito de aprendizaje en un concepto amplio, ¿no? No tan solo de aprender contenidos o conocimientos, sino que aprendizaje en el amplio sentido, en el desarrollo de una habilidad, en fomentar o desarrollar un aprendizaje socioemocional. Entonces, el mismo autor creó Feelings para, para expresar emociones. De hecho, el juego se trata de emociones, ¿sí? Eh, y Dixit, no, Dixit es un juego más competitivo. Ahí ponen los profes jugones. Feelings, un juegazo. Sí, que de hecho preguntaban cómo se llamaba, sí. Claro. De Y feel, de sentimiento. claro, feel y links, como feel de sentir y links de conexión. Ajá.
Entonces el mismo autor logra provocar ese match con algunas sutilezas que le da la interacción de la mecánica dinámica y el arte, y la estética más que el arte, y ahí lo vincula con un objetivo de aprendizaje. Pues entonces, lo que nosotros hacemos en el Observatorio de Juegos, hay algunos juegos eh, que es muy fácil poder ligarlo, que el autor no lo diseñó para aprendizaje, pero con alguna adecuación o alguna sugerencia Ujú. se puede usar un juego. Yo he visto en colegio que, por ejemplo, una monjita, una hermana, una madre, no sé, una religiosa, Ajá. usaba Feelings para, o sea, perdón, Dixit para su clase de religión. Mm. ¿Cómo? ¿Cómo le dije yo? ¿Me puede explicar? Sí. Abrió el Nuevo Testamento, ya. Pues imaginemos que este es el Nuevo Testamento, abrió el Nuevo Testamento, puso el dedo aquí, pim, escoge una carta del versículo tanto, no sé cuánto, que pueda representar lo que dice esta parte de la Biblia. Porque la Biblia son muchas alegorías y analogías y qué sé yo. Claro. Eh, entonces, claro, ahí hay una adecuación de un juego. ¿Sí? Feelings, o sea, perdón, Dixit evidentemente no fue diseñado para la clase de religión, ni para el Nuevo Testamento, ni mucho menos. Pero ahí Exacto. está la habilidad del educador en... Pues La estaba viendo jugona. Sor Jugona. Oye, pero fuera de talla, nosotros íbamos a conocer, no voy a revelar su nombre, de unas 5 o 6 hermanas secas, una en Punta Arenas, una en Chiloé, en la sexta, séptima región, que son muy buenas para jugar y de hecho hay una que es creadora de juegos. ¿En serio? Y no juegos religiosos, juegos, y muy buena Algo con los saben. juegos. Sí, 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 las brillas, o sea, juegos duros, así, no juegos sencillitos. Y claro, uno no se imagina que podría ser, po. Pero al Sí. final es justamente eso, como no sé qué está primero, y como en los colegios es mucho más difícil crear un juego, lo que nosotros le recomendamos a los profesores es que a partir de juegos que existen, pueden modificar sus reglas, usar sus componentes y poder generar otro tipo de cosas. Entonces, en este marco que te decía yo de mecánica, dinámica y estética, al final la adaptación que uno puede hacer es en cuanto a la mecánica, ¿sí? Porque sigue usando los mismos componentes y eso va generando más vinculación de los estudiantes con los fenómenos de aprendizaje. A propósito de, bueno, lo hemos hablado varias veces aquí en estos en vivo, el tema del juego como una herramienta que finalmente uno lo puede utilizar para diferentes fines. El aprendizaje es uno de ellos. Y un elemento que destaca mucho también del juego es el factor intrínseco, de la motivación que uno tiene, la disposición para jugar. Claro. Y un elemento que forma parte también de eso tiene que ver con la sensación de ganar, digamos, o de ganar puntos, de acumular algo. Y a propósito de, Segura, C94 nos escribió, ¿cuál resulta mejor con los niños? ¿Puntuación oculta, donde se ven los puntos al final del juego, o no? Pregunta él. Yo tengo una opinión, Ya, no a sé, ver, dale. que finalmente la recompensa, digamos, del juego debiese ser esa, la experiencia de juego, más allá del ganar o perder. Que si bien es parte importante, no hay para qué negar que existe la competencia y podemos regularla en un contexto protegido, pero que el foco nunca sea ese, que el foco sea la experiencia de juego, independiente si ganamos o perdemos. Pero Claro. también es atractivo para los niños ganar puntos, y no ganar un punto, ganar dos puntos, ganar 1000 puntos, ganar 5000 puntos, porque hacen cosas buenas o porque es un refuerzo positivo para ellos también. Entonces, de acuerdo a cómo uno lo utilice en distintas etapas de la vida, quizá sería interesante empezar a pensar en esto de el ganar puntuación. Y si es más explícita, creo yo que es mucho mejor que algo no tan explícito. Poder darle un feedback inmediato al niño de decirle, ¿vas bien? ¿Vas más o menos? ¿Vas mal? Y ahí quizá aparecen incluso opciones como juegos sin puntuación. Uno que tengo aquí que lo probé anoche y quedé fascinado. Kiwis Buenísimo. voladores. Si pueden probarlo, pruébenlo. Esta fue recomendación directa a propósito de lentes de mesa. ¿Ah? Marquito ahí se sacó esta recomendación. Y es como un gato, pero extremo. Donde tenemos que formar un cuadrado aquí con esta catapulta y nuestros kiwis de colores. Y la verdad es que aquí no hay
ganadores ni perdedores en el proceso, sino que llega un punto donde, aquí, acabó el juego. Porque puedes estar ganando sin necesidad de tener puntos, pero pueden ocurrir 42 cosas distintas que te bloquean tus piezas, tus poderes kiwis y ya perdiste. Entonces también es interesante el cómo se va dando esa lógica sin la necesidad de puntuación. Pero también quizá juegos con un sistema de puntuación un poco más complejo también puede ayudar a establecer mucho mejor un pensamiento crítico, un pensamiento racional, como Matryoshka. Matryoshka, de hecho, tiene un sistema de puntuación un poco extraño al principio. Esto de formar filas y columnas y sumar puntaje mientras más cartas tengas. Entonces aquí el tema de la puntuación se ve al final y es bastante bueno. Pero no sé si sería para niños. Quizá para alguien de 14, 15 años podría ser interesante para ver el tema de la planificación y todo lo demás. O también jugar por explorar, porque me gustó el juego, me gusta la temática y quiero probarlo. Pero ahí también mucho depende del objetivo. Que el puntaje Sí. no se transforme finalmente en el fin. Esa es la reflexión. Claro, y hay dos cositas que quería agregar. En educación, a ver, cuando tú has trabajado en un colegio y te compras Ah, zapatos nuevos, los ujú, estudiantes se dan cuenta. El profe se sí. compró zapatos nuevos, se cortó el pelo, se dan cuenta de todo, absolutamente de todo. Entonces, cuando tú quieres engañar, ¿cierto?, a un estudiante y mostrarle un juego para que aprenda, el estudiante se va a dar cuenta en el acto que tú lo estás engañando, que no está disfrutando el hecho de aprender. O sea, cuando manipulas tanto el juego que los tropeas y pierdes su función principal, que es divertir. Ujú, Entonces ahí la pregunta muy típica en colegio, en formaciones, cuando te dicen, eh, ¿y qué pasa si un niño no quiere jugar? ¿Juega obligado? Si juega obligado ya no juega. Entonces ahí hay una sutileza artística del docente de escoger muy bien el juego en el momento adecuado para el grupo de jugadores adecuado. Aquí voy. Eh, tú tienes ahí un montón de juegos y muchos más que no se alcanzan a ver porque el celular no está paisado. Eh, entonces, hay algunos juegos que son para cierto tipo de personas, ¿sí? Entonces hay personalidades jugonas, ¿sí? Entonces los cursos tienen identidades grupales, ¿sí? mm, Entonces, la circunstancia educativa tiene identidad y el contenido que tú quieres abordar también tiene una identidad. No es lo mismo hablar de fracciones que de momentum. Tú puedes usar kiwis voladores para hablar de momentum, ¿sí? Pero entonces es muy importante conocer la característica identitaria del grupo que va a jugar, como al mismo tiempo la característica del juego que tú vas a seleccionar, ¿sí? mm, Y qué tipo de vinculación va a suceder entre los jugadores entre sí y los jugadores con el juego y los jugadores con el contenido o con el resultado de aprendizaje que tú quieres lograr, ¿sí? mm. Eh, entonces ahí también es muy importante que el educador, el profesor, el psicólogo, quien fuere, el terapeuta ocupacional, eh, conozca muy bien, o conozca mucho de juego, sepa de didáctica del juego, si al final es eso, saber de didáctica del juego y a su vez que conozca muy bien la identidad de sus jugadores, de sus estudiantes y la identidad de jugador de sus estudiantes, ¿sí? Y al final esa es una pregunta que sin ese lenguaje técnico el papá que está comprando un juego a un niño o el vendedor que está tratando de venderle un juego a un padre, le pregunta como, ¿qué características tiene su hijo para en el fondo hacer el match? En el fondo los stats del juego, la edad, la característica, qué tipo de juego te gusta, para poder recomendar algo a la medida. Y eso Mm. sucede lo mismo cuando es un grupo grande, ¿sí? Cuando es un curso, un taller, eh, qué sé yo. Oye, mira, este live no era para eso, pero ahí se conectó Tero Ediciones. Ya. Y no lo había pensado, pero voy a contar una papita. A ver, a ver, Eh, a ver. De aquí no una sale, no te papita. preocupes. De aquí no sale. Tero es una editorial española. ¿Ya? Y estamos trabajando con Tero en una saga de libros, técnicos, ¿sí? Ya. Antología de la enseñanza lúdica.
Mm, del aprendizaje lúdico, perdón, Antología del aprendizaje lúdico. Son 5 libros, o 4 o 5, estamos ahí terminando de afinar, que vamos a lanzar con Tero y con Nexo Ediciones. Va a ser una colección que va a tener un alcance muy, muy amplio, porque va a estar se va a publicar en España, en ujú. Chile, en Perú y en México, ¿sí? Y los autores son de toda Hispanoamérica, expertos desde España, de todos los países, Costa Rica, de Latinoamérica en general. Y en el fondo es un súper buen compendio de algo de la experiencia que hemos tenido como observatorio y en alianza con Tero y con Nexo Ediciones. Entonces, y va a tener un Berkami, va a tener un Berkami que vamos a publicar por ahí por noviembre. Entonces, esos libros, dice, está leyendo las preguntas. Esos Sí, libros van a estar disponibles. El Berkami va a ser en noviembre y pensamos que van a estar disponibles enero, puede ser. Más el barco hacia Chile, quizá un ratito más. Pero es un proyecto que nos tiene muy, muy entusiasmados porque la literatura técnica respecto al aprendizaje basado en juego, al juego en contexto de aprendizaje, muy, muy escasa, muy, muy escasa. Inclusive hasta en paper académico, es muy, muy poco. sí. Ahí tienen hartas preguntas, de hecho, de lo que nos estás contando. Sí, ¿el Berkami se va a enviar a América? Sí, a los países que nombré, a Chile, México y Perú. Y Súper. quizás Colombia, estamos ahí en conversaciones. Entonces va a ser un Berkami, no sé si grande, pero muy bonito, porque va a tener, van a ser, desde estos, va a estar en todos estos países. Entonces, tenemos una alianza muy bonitas con México, eh, un proyecto que nos tiene muy contentos y muy ansiosos. Y no pensaba contarlo, o sea, no se me había ocurrido, pero cuando vi ahí a Tero, Sí, lo conté. es un tema al debe que muchos de los que hacemos trabajo con juego no sistematizamos y no publicamos. Entonces después queda muy en el olvido y es la verdad una práctica que hay que empezar a corregir. Así que qué bueno que se esté generando este tipo de instancias. Así igual motivan al resto a poder hacerlo. Oye, y a propósito de eso, de sistematizar y de ordenar y de difundir y divulgar al final, porque tú mismo, Daniel, en el colegio donde trabajabas, y en tu experiencia como profesional, sin duda que hay mucha experiencia que debiesen poder estar escritas y en el fondo, esa nosotros como observatorio tenemos esa misión, muy, 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 muy arraigada en cuanto a que esas experiencias puedan difundirse. Al final nosotros decimos que Observatorio Juego, eh, más que un centro de estudio propiamente tal, que sí lo somos, es una construcción colectiva del conocimiento, porque finalmente lo que nosotros hacemos es invitar a distintos profesionales a que puedan plasmar su experiencia, que puedan enseñarle a otros, y las formaciones que nosotros hemos hecho, tanto en diplomados, seminarios, certificaciones, en los colegios, qué sé yo, vamos conociendo gente y vamos invitando a esta gente a que cuente al resto, po. A que cuente al resto para que evitar que yo conozco a 3 o 4 terapeutas que trabajan con el juego, uno eres tú, Su Jones y un par más, o sea, que trabajan con el juego de mesa, así que se han formado para eso. Evidentemente el terapeuta usa el juego como una herramienta fundamental para su trabajo. Pero ojalá que en el 2021 o 2022, en algún momento, podamos tener algo especializado, por ejemplo, de la experiencia tuya, de Su y de otras personas, en algo específico, porque eso sí que no hay, ¿sí? No hay algo específico para literatura sobre profesores de matemáticas, literatura sobre, primera infancia, qué sé yo. Por ejemplo, Tero tiene un juego muy, muy, muy bonito y ojalá lo podamos traer a Chile. Bonito en lo estético, pero también, un muy buen juego tanto para jugar como para enseñar. Atomic Bond. Revisen ese juego, porque te enseña química. Ya. Y en el fondo, que también hay un juego que también son los cabros de Valdivia, el Víctor Hugo y el Pablo. ¿Cómo se llama Víctor Hugo y el Pablo? ¿De ludoísmo? De ludoísmo. También ludoísmo sacó, ¿cómo se llama el que sacó ludoísmo? ¿Citosis? Sí, ¿Será? Tosi.
Citosis, Ese un tipo de clásico. juegos, Atomic Bomb, Citosis, son juegos que son muy buenos juegos de jugar, pero también son muy buenos juegos que tienen incorporado en su mecánica la enseñanza. Mm, Por el hecho de jugar Atomic Bomb como James Bond, Atomic Bomb. Tú vas a aprenderte algunas características de los compuestos químicos, por ejemplo. Y van a poder hacer match esos compuestos químicos. eh, y por el hecho de jugar, tú te lo vas a aprender, qué es lo que pasa con muchos juegos, ¿sí? Porque al final, no sé, jugando Mito y Leyenda, Magic o lo que fuere, uno termina aprendiéndose las cartas. Pues. Entonces hay algunos conocimientos, ¿cómo se llama? Reinos de papel, Wingspan, aprender. El, Entonces, el son mejor juegos, ejemplo. el mejor ejemplo. Eh, Carnaval de monstruos, o sea, me empiezan a venir a la mente cosas que uno sabe, que no sabe de todo, o sea, que no se las quiso aprender, no es que se sentó a estudiarlas, pero se las Claro. sabe, pues, ¿no? Eh, Como se- en Azul también, por el rey Manuel I, el afortunado. El entonces, contexto de juego también te invita. el contexto de juego te invita y genera una atmósfera estética que lo que permite esa atmósfera estética no sé, desde cambiar un comportamiento o hasta desarrollar un involucramiento conductual, emocional, cognitivo que permite motivación, concentración y qué sé yo. Súper. Entonces, eso en general de las características de los juegos que va generando ese involucramiento, que es muy, muy, muy difícil de lograr en otros contextos. En otros contextos, en el colegio es muy difícil, porque aparte hay todo un tema de la estructura, de cómo está diseñada una escuela, que tiene que ver más con la milicia que con el bienestar de los Mm. estudiantes. Sí, Así hay algo que ahí también desde lo declarativo verbalmente y cuando uno revisa el léxico incluso que se usa, está muy judicializado el proceso educativo. Hablar de sanciones, de castigos, de agravantes. conductas son, es un concepto terriblemente militar. De hecho, la escuela latinoamericana, según algunos autores, está bien atravesado, bueno, y Chile también, las Fuerzas Armadas, por las metodologías prusianas. O sea, los alemanes son muy marcadores. ¿Por qué en Chile se pelea tanto por el uniforme? ¿Qué importa? De hecho, hay estudios que dicen que Chile es uno de los países que los encargados de convivencia, los ex inspectores, son los que más luchan contra el uniforme. O sea, es absurdo, absurdo. Te creo que lucharan contra que el niño no aprende, que tiene poca motivación, que es irresponsable. Pero es absurdísimo luchar o desarrollar formalidad formalidad entendida en la rigurosidad, el respeto y no sé qué, a través del uniforme. Es una tontera. Hay harto ahí para discutir. Podríamos hacer un tratado de malas ideas que están implementadas en educación. Oye, por cierto, a quienes se vienen uniendo, que hay hartas personas que nos están acompañando en la transmisión, gracias a ellos por unirse nuevamente, hablando sobre crear para aprender, diseñar juegos y actividades lúdicas para la comunidad escolar. A propósito también, no podemos dejar de agradecer el apoyo que estamos recibiendo constantemente de la Fundación Latinoamericana de Desarrollo e Innovación. Ese que se cayó Daniel. No, y Ahora sí, volvió. sí, yo te vi a ti con el circulito. Ah, no, yo te vi aquí con el circulito. Qué extraño. Estaba hablando de la Fundación Latinoamericana de Desarrollo e Innovación, que con Juan estamos trabajando ahí también arduamente y apoyan constantemente este espacio. Así que agradecer a ellos también. Porque finalmente el espacio de la experiencia es una cosa, pero poder reunirse a conversar con otras personas que tienen esa experiencia o tener la semillita quizás de curiosidad y enfrentarse a estos espacios es bastante positivo. Y ahí también el observatorio tiene hartos espacios formales para eso. También quizá algunas personas estén interesadas en ello para que nos puedas contar un poquito.
Sí, mira, nosotros como observatorio hace 2 años, una de las primeras experiencias formativas que tuvimos, o dentro de las del primero o segundo año, fue esto que cuando nos conocimos nosotros, Daniel, en Valdivia, pero hace un par de años nosotros estamos desarrollando un diplomado con la Universidad de Viña del Mar. Se desarrolló 2 años seguidos, siempre fue bien exitoso, más de lo que nosotros éramos capaces de hacer. Y este Ujú. año habíamos decidido, antes como en esta época del año anterior, un poquito antes de la crisis social del 18, habíamos decidido empezar a hacer una migración a plataformas digitales. Ya. Básicamente porque teníamos poco alcance territorial, porque hacíamos un diplomado, a pesar de que se inscribía mucha gente, teníamos un alcance dentro del radio, esto era en Viña, entonces había gente que viajaba de Concepción, incluso de Puerto Montt, a esta actividad en Viña, y habíamos decidido lanzar para este año una academia de formación online. Ujú. Claro, eh, coincidió con la pandemia, no sé si es producto de la pandemia o no, pero esta academia ha tenido un crecimiento así, pero brutal, brutal, brutal. Hemos formado en este año, solo en este año, a más de 500 profesionales eh, en forma profunda. Y digo forma profunda que se han formado en al menos 100 horas de formación. 100 horas es harto, ¿sí? Claro. Entonces, y hay distintas modalidades de formación. Hay algunas que son certificaciones y otras que son diplomados. Tú pudiendo hacer 3 certificaciones más un trabajo de diplomatura, puedes conseguir el diplomado. Entonces tiene una estructura modular, ¿sí? Ujú. Y este diplomado es uno de los primeros en Latinoamérica que derechamente ha vinculado a los juegos o al juego con objetivos de aprendizaje. Es un Súper. diplomado que tiene uno de sus módulos o uno de sus cursos, está derechamente enfocado al desarrollo y creación de juegos de mesa con propósito de aprendizaje, que entre los profes que dictan ese curso está el Rodrigo de Sir Cocktail, Gianfranco Sir Cocktail, y hay algunos otros, yo, algunas personas ligadas a la educación también. Eh, entonces, ahí dice, 100 horas se hacen 2 semanas y media. Claro, tendrías que no dormir, no Harto. comer, no ir al baño y dejar de hacer todas esas cosas. Obviamente está modulado en semanas. No son más de 7 8 horas a la semana porque se entiende que la gente trabaja en otras cosas. Y 7 8 horas a la semana es harto, es un día entero de pega. Ujú. Entonces son formaciones profundas. Entonces, volviendo, está este diplomado que tiene uno de sus módulos directamente relacionado a los juegos de mesa, a entender y descomponer las características del juego de mesa y cómo esas características pueden llevar a generar resultados de aprendizaje, ¿sí? De hecho, Eh, a propósito de aprovechar de recomendar esta cajita, la White Box, Buena. Ahí también que de tengo. hecho, aparte de traer componentes para hacer prototipos, trae un libro de ensayos. Y una de las cosas interesantes que dice dentro del libro, o dentro de los primeros ensayos que comparte, es que muchas veces uno parte con la idea de crear un juego casi como de crear el próximo Catán, o crear un juego Claro. que va a revolucionar la vida entera del juego de mesa como la conocemos. Y a veces es un ejercicio tan simple como tomar un pequeño elemento y ludificarlo, o gamificarlo, hacerle una adaptación y hacerlo juego, que es parte fundamental dentro del proceso creativo de juegos de mesa. O sea, partir desde algo simple, no partir desde allá arriba o creer que nos vamos a ser millonarios creando juegos. Es un proceso largo y complejo. No, es un proceso súper. Estaba tratando de buscar, tengo algo similar que no lo puedo encontrar en mi mueble que está un poco desordenado. Pero claro, la creación, no lo encuentro. Bueno, voy a volver acá. La creación de un juego de mesa y sobre todo cuando su único propósito no es divertir, cuando tiene un segundo propósito que es enseñar, es un proceso que es bastante complejo en cuanto a no irse para ninguno de los dos lados, ni transformarse en un juego aburrido Ujú. o transformarse en un juego que no enseña, ¿sí?
Entonces, por eso es muy importante que parecieran que para uno que entiende y conoce de juegos de mesa, que pareciera muy obvio que la mecánica, la dinámica y la estética, parece muy obvio que esa interacción es lo que transforma un juego de mesa, pero lo más difícil que hay que poder entender es qué de la mecánica puede enseñar, qué de la dinámica puede favorecer o sería deseable para un propósito de aprendizaje, qué de la estética. Y la estética es un concepto muy, muy amplio. De hecho, tú estuviste hace una semana, 2 semanas, en una ponencia sobre estética, De la Universidad porque Católica, sí. de la católica, sí, porque la experiencia estética es lo que más va a favorecer una experiencia de aprendizaje, porque la experiencia estética tiene un componente simbólico, pero también tiene un componente práctico, ¿no? Y en el componente más que práctico, concreto, en el componente concreto tiene el relato, ¿sí? Y tiene el relato visual, el arte, digamos, ¿sí? Entonces, el arte de un juego eh, podría ser una muy buena instancia para generar involucramiento, ¿cierto? Este engagement, este involucramiento que necesita el educador para cautivar la atención, la concentración de ese estudiante. Pero ese componente estético no solo que sea bonito, ¿sí? Sino que para generar ese involucramiento tiene que ser atractivo. Y atractivo no es sinónimo de bonito, ¿sí? Porque, por ejemplo, nadie podría decir que la Peppa Pig es bonita. Claro. O sea, no es objetivamente bonita, pero sí consigue la atención de los niños de la primera infancia, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene la Peppa Pig que logra capturar la atención? Y no por ser más bonito, necesariamente va a ser más cautivante, va a generar mayor involucramiento. Entonces ahí hay que aprender algunos conceptos que tienen que ver con diseño de usuario, ¿sí? ¿Cuál es la experiencia de usuario que queremos provocar? Y para el diseño de juegos, pero también para el diseño de una clase o de una actividad de aprendizaje que considera juego. Porque ¿qué quiero provocar en mi estudiante? A partir de un contenido específico, ¿sí? Exacto. Entonces, lo que yo quiero provocar, eso se tiene que diseñar. Tengo que pensar en la emoción, tengo que pensar en el niño. Entonces, el diseño de juego de mesa con propósito de aprendizaje tiene una segunda o tercera derivada que lo hace aún más complejo. Y como bien decías tú, claro, solo Klaus Teuber es Klaus Teuber y Fraga es Fraga, entonces claro, están los grandes de la literatura, de los grandes de la creación de juegos de mesa, pero, pero cuando uno se lanza en el ejercicio de los juegos de mesa, de creación de juegos de mesa, eh, hay que entender muy bien como cuáles son esas corrientes, cómo se mueve cada una de las características de este juego de mesa. De Y, hecho, y a veces alguno puede tener más dedos para el piano o no. Yo no soy tan creativo para el desarrollo de juegos y me gusta más el tema editorial, más la edición que la creación. Siento que se me hace más fácil. Eh, entonces, también no todos pueden ser autores, pero ujú, en lo que sí nosotros transformamos a los educadores, sí todos pueden ser buenos adecuadores, ¿sí? O sea, agarrar un juego y ponerlo en el lugar correcto, en el momento correcto, o hacerle la modificación específica al juego, modificar alguna regla para que ese juego sirva para el objetivo de aprendizaje que tú quieras conseguir. exacto. De hecho, a veces el mejor consejo para los creadores es probar juegos, pues, jugar muchos juegos, porque es la mejor forma de poder tener una idea clara de lo que uno quiere llegar. Y también esta noción mágica de uno jamás va a crear un juego solo, siempre lo va a crear con otras personas. Van a haber otras personas que lo van a probar, le van a hacer opiniones, le van a hacer adecuaciones y una serie de elementos. Me estaba Y- acordando hay un autor de literatura, que no puedo acordar ¿Mm? el nombre, pero creó un libro que se llama Matero Franklin, que es la historia ¿Ya? de Cabro Cabrera. Y en un documental que le hicieron a él, le preguntaron,
cómo se escribe el mejor capítulo de un libro. Y él ¿Ya? responde, no sé, copiando. ¿Cómo copiando? Sí, buscando cuáles son las buenas ideas que tú crees que es pertinente para tu libro. Y al final, claro, no copiando en el sentido Plagio, digamos. no plagio, pero al final son inspiraciones y la mejor forma es jugar, 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 jugar y crear nuevos juegos a partir de sacar uno de este, uno del otro, uno del otro. Como dice un amigo, no hay para qué inventar la rueda dos veces. No, po, no, po, claro. Oye, nos estamos acercando ya al final de esta transmisión. Sí, Increíblemente, eso ya estaba vamos. mirando, chuta. Sí, siempre agradecemos a quienes se han estado uniendo. Apareció una pregunta ahí bien breve. Amigo personal, Robertito, saludos para él. El Guachalo pregunta dónde conseguir la White Box. La verdad es que esta la adquirí en una tienda de juegos en Planeta Los Z. Ah, Así que sí. deben estar en otras tiendas también. Está en inglés. Quizás también los ensayos estén en internet porque es un compendio de ensayos. Así que lo pueden buscar por ahí. Porque esta fue una campaña Kickstarter por la que Sí, pues salió. son constantes. Sí, Sí. pero trae cubitos, trae fichas, trae como para armar un primer prototipo. Pero también no hace falta, o sea, lápiz y papel Yo también les recomiendo ayuda a una formar un... perdona, una de Atomo Games, que es una editorial española, que tiene una versión de eso similar, que trae carta en blanco, que la tengo, pero no la puedo encontrar aquí en mi pieza. Pero Atomo Ah, Games, ya, eh, súper, está bien buena. Y perfecto. cuesta 15 euros, una cosa así. Había una pregunta que nos habían dejado de antes y otra pregunta que apareció también, los vamos a intentar responder rápidamente, con respecto a tips para definir qué tipo de juego podríamos aplicar en cada edad, curso o grado. La preguntó Gustavo Spandoni. Que yo creo que la verdad hasta cierto punto la respondimos, que tiene que Claro, ver con esto de cada uno de las personas que va a aplicar un juego conoce a su población y sabe qué juego podría llegar a gustarle y cuál no. Ahí el consejo sería jugar, probar muchos juegos y en jugar ese juegos, proceso conocer tu- uno se va dando cuenta de cuál podría llegar a... Claro, y yo recomiendo, de hecho, compren el libro que vamos a sacar con Tero, porque el capítulo que yo escribo tiene que ver con este marco de mecánica dinámica, estética, y que eso genera un resultado. Entonces, a partir del resultado que tú quieres generar, te vas devolviendo, ¿no? Y ya, quiero conseguir esto, entonces, ¿qué edad tienen? ¿Qué tipo de juego? ¿Qué resultado? ¿Cómo vinculo esto con lo otro? Entonces, al final, la selección del juego, la curatoría de la ludoteca, la selección de juego, es fundamental para saber escoger el juego adecuado para el grupo adecuado. Mire, de hecho ahí nos dejan el dato de dónde encontrar la white box. Así que gracias ahí, Ratset. Otra pregunta también, a misma Christie preguntó, en respuesta a los directores de instituciones conservadoras, ¿hay evidencia de aprendizaje en estas publicaciones que mencionábamos? Y la Por verdad es que sí, supuesto, hay sí. mucha, mucha evidencia. Hay, Hay hasta tesis doctorales incluso que hablan mucho de la lúdica, hablan de la convivencia escolar, por ejemplo, también. de Así que hay hecho, harta información ahí. hay un Fundef de la Universidad Católica, la Escuela de Psicología, que dice que el juego no enseña ni más ni menos, pero la experiencia, no, no lo dice así, esta es mi traducción, no enseña ni más ni menos, pero la experiencia de aprendizaje es la que marca la diferencia. O sea, y eso justamente es lo que queremos de los juegos, generar experiencia de aprendizaje emocionalmente positiva, asociar el aprendizaje a cosas buenas, Mm. a que estoy pasándolo bien. Al final, las pasiones están arraigadas en la infancia, ¿sí? Y muchas veces esas pasiones están ligadas a actividades lúdicas, a disfrutar, a pasarlo bien. Entonces, nuestra misión como Observatorio Juego es justamente eso, hacer que el aprendizaje sea una experiencia emocionalmente positiva. Y que a partir de esa experiencia emocionalmente positiva se vayan desarrollando autoeficacia, sensaciones positivas. Evidentemente hay sensaciones negativas o no negativas, pero no gratas, y que esas son parte de la vida y que también hay que llevarla, saber sobrellevarla. ¿Sí? Exacto. Hoy estamos Pero ya a hay puertas evidencia. de Oye, despedirnos. y otra cosa, perdona, el último, Sí, que por favor. contrario a lo que la gente cree, la resistencia de las instituciones es mucho menos o sea, hay. Nosotros pensamos que ningún colegio iba a querer ludoteca,
y en estos años me he implementado, no sé, 300. Y hay colegios muy conservadores que tienen ludoteca. Por ejemplo, María Auxiliadora, que es un tipo de colegio católico más estructurado, tiene su ludoteca en distintos María Auxiliadora a lo largo de Chile. Mm, sí, sí, hay que atreverse nomás Ay, ahí ay. e intentarlo. Para irnos despidiendo, obviamente agradecer nuevamente a la Fundación Latinoamericana de Desarrollo e Innovación por apoyar estos espacios. Agradecerte a ti, Daniel, por todo el tiempo y la disposición que tienes para conversar. ¿Algún mensaje que quieras entregar? ¿Alguna invitación? Yo también quiero dejar una pequeña Sí, invitación ahí al final, donde nos vamos a sí, encontrar, de hecho. eso. Cortito, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a tener alguna sorpresa. Observatorio del Juego va a lanzar su editorial. eh, y ahí, para que nos inviten de nuevo para hablar de eso, síganos en las redes sociales. Porque va a estar el libro, está los certificados, los diplomados, la implementación de ludoteca en los colegios, o sea, hay un montón de cosas y la mejor forma de enterarse de todo lo que tiene que ver con el observatorio del juego es seguirnos en nuestras redes sociales, porque tenemos muchas novedades a partir del Verkami para adelante, hay hartas cositas muy entretenidas. Así Así que es. métanse en nuestra página observatoriojuego.org, academia, o sea, sí, .org. Y el 2 y el 3 de octubre nos vemos en Ludópolis. Ludópolis Ludópolis, sí. se toma internet. Está anunciado ya hace poquito. Ahí vamos a tener hartas actividades. Tanto Daniel como Daniel tenemos ahí una charla donde vamos a estar conversando también de juegos de mesa, pero no solamente de juegos de mesa, también hay temas de videojuegos, de la industria creativa, una serie de fenómenos que están ocurriendo ya aquí en Chile. Así que también invitadas, invitados todos al 2 y 3 de octubre. Ludopolis.cl, ahí encuentran toda la información. Ludopolis.cl. Yo expongo el viernes, creo. Tú igual parece, ¿no? El viernes en la mañana a las 10. Ya. Yo no me acuerdo, creo que a las 2 por ahí. Ahí nos Pero lo estaremos. tengo anotado, lo tengo anotado. Así Y que, sí, pues, Ludópolis, hay un montón de cosas. La mejor forma es y, seguirnos en redes sociales, y seguir jugando también. seguir jugando. Invitados también a encontrar los productos de más cuatro distribuciones, que algunos los mencionamos durante la transmisión, están llegando con Muchas. hartas novedades, así que también ahí está interesante. Sí. Pucha, no alcanzamos a hablar de tantos temas y la gente fue haciendo algunas otras preguntas. Yo feliz, nos costó coordinar este espacio, o sea, no habíamos podido conseguir, pero apenas podamos, yo feliz vengo de nuevo y hablamos de, no sé, otras cosas. Sí, es que a veces igual es difícil acotarse a solo una hora, porque también hablar de un tema a veces significa tener en claro otras cosas previas, entonces también hay, por eso siempre dejar este espacio como una introducción a lo que podría venir más adelante, invitados a los nuevos espacios formales que hay, Sí, hay un hablar de montón de cosas. Por ejemplo, está el claro. pato de empático, estamos haciendo algunas cositas con empático, ojalá que nos resulte, postulando algunos concursos. Vamos a lanzar una convocatoria con alguna universidad en Chile, México, Colombia, Perú, Chile, España. Entonces hay un montón de cosas que van a estar súper entretenidas para sumarse. Y que Y, compren juegos, que al final eso ayuda a todo el mundo, a la industria, a sí, las tiendas, la guarida, a más y cuatro. también nuestros canales siempre abiertos de la Guarida de Burnaby, Diluvio Lúdico, Observatorio, si tienen preguntas, quieren saber algo más, nosotros siempre encantadísimos de poderlos guiar un poco. Sí, po. Así Se va que a eso, cortar, se va a nos cortar. vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos los que estuvieron en la transmisión. Disfruten el día, jueguen, Jueguen, pásenlo bien, jueguen, aprovechen jueguen, el jueguen. solcito. Gracias, Daniel. Nos vemos. Vale, Que estés bien. chao, chao a todos. Arriba el Chao. mundo, Juan. Así es.